Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Dios les bendiga, hermanas, en este capítulo número 5, titulado La disciplina de la adoración. Este capítulo, ¿verdad?, sea también de gran bendición para tu vida como lo ha sido para la mía, hermana. Que el Señor nos ayude. Iniciamos con una pregunta, hermanas. ¿Es la adoración algo tan importante para que se le considere una disciplina? La adoración comprende tanto lo que es la adoración individual como la adoración colectiva, la que hacemos juntos como hermanos en Cristo en la iglesia. Necesitamos nosotros pensar si la adoración de cada una de nosotras es suficientemente centrada en la persona de Cristo. Porque todas, hermanas, de una manera adoramos. Hemos sido creadas para adorar, para glorificar al Señor. Sin embargo, por medio de la caída, nuestro pecado nos hace que nosotros adoremos, pero no sea precisamente a Dios. En el día a día, como hijas de Dios, muchas veces nuestras acciones y palabras no están reflejando que el centro de nuestra adoración sea Cristo, sino más bien estamos desplazándole a Él y estamos poniendo ídolos en nuestro corazón, en nuestra vida. No estamos comprendiendo que la verdadera adoración espiritual, que la verdadera adoración cristiana debe de estar centrada en la misma persona de Cristo. Como mujeres del Evangelio necesitamos y es crucial que pensemos en estos asuntos para no abandonar el corazón mismo de la adoración verdadera. En el antiguo pacto, Dios pedía, ¿verdad?, a su pueblo que tenían que sacrificar a un animal. Ese olor grato agradaba a Dios y perdonaba los pecados del pueblo. Entonces, Dios había estipulado en el antiguo pacto una serie de ritos que se tenían que llevar a cabo de esa manera. Sin embargo, todo eso apuntaba y preparaba para el Redentor, el Señor Jesucristo. Juan dio testimonio de él, diciendo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ahora el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario fue el costo, ¿verdad?, para el perdón de nuestros pecados. Ya no tenemos que limitarnos para adorar a Dios con ciertos ritos o solamente derramando la sangre de algún animal. O sea, ya nada de eso, porque ahora el Cordero de Dios, que es Jesucristo, es quien quita el pecado del mundo. Y como nosotros como cristianos debemos adorar a Dios en todo tiempo, ¿verdad?, por medio de la reverente sumisión de todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros nos reunimos en la iglesia porque el Señor también así lo ha ordenado, como un acto también de adoración que trae gloria a Dios, y para que juntos, de una manera colectiva, pues traigamos honor y gloria a nuestro Dios. Ahora, esa adoración que ofrecemos los domingos por la mañana debe de ser simplemente una consecuencia natural de una vida de adoración continua. Eso es el punto. Este pasaje que hemos leído de Romanos 12:1 dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Entonces debemos de recordar todos esos rituales de sacrificio de adoración del Antiguo Testamento, y eso nos va a ayudar a entender ese significado mismo de ahora de Romanos 12:1. Presentarnos delante de Dios en sacrificio vivo es rendirnos delante de Él, es humillarnos delante de Él, reconociendo que Él es quien debe de gobernar en nuestra vida. Cada vez que tú y yo confesamos nuestra independencia y sometemos nuestra vida a la voluntad de Dios
en cierta área en particular, entonces estamos adorando a Dios. Tanto así como estuviéramos, como los israelitas lo hacían, ¿verdad? Ofreciendo el cordero en obediencia conforme al plan de Dios, como lo dice 1 Samuel 15:22. De la misma manera, si nosotros estamos rindiendo al Señor ciertas áreas en nuestra vida, así también nosotros estamos adorando de la misma forma a Dios. Y el Señor lo que ve es nuestro corazón. Y el Señor se agrada, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Así que cuando estamos en la iglesia, ¿por qué estamos adorando? ¿Estamos adorando para Dios, hermanas, o estamos adorando para nosotros mismos? Muchas veces, la gran mayoría supone que la adoración es principalmente para nosotros, para satisfacer nuestras necesidades. Y vamos muchas veces a la iglesia como que para sentir paz, para sentirnos bien, incluso muchas veces más para cumplir con un acto más de ir un domingo a la iglesia, o para que el pastor, ¿verdad?, no me vaya a decir por qué no fui a la iglesia. Entonces, a veces lo hacemos por presión, que es lo peor del caso, porque no hemos entendido entonces bien porque la importancia de la adoración cristocéntrica. Hermanas, nosotros necesitamos ir a la iglesia, no para buscar solamente nuestro propio bien, nuestra propia paz, Nosotros no debemos de ir a la iglesia para satisfacer solamente nuestras necesidades. Muchas veces al final del servicio hemos dicho a otros, ¡ay, qué bonito estuvo el servicio! Sentí mucha paz o mucho gozo. Y no es que esto no sea cierto, ¿verdad? Pero ¿en quién estamos centrando la adoración? Creo que en cambio debemos de decir, ¿le habrá complacido el servicio a Dios? ¿Qué estará pensando Dios de lo que le estoy brindando hoy? ¿Está haciendo para su honra y para su gloria? Nosotros debemos de centrarnos en la persona de Cristo. Él debe de ser el objeto de nuestra adoración. No somos nosotros. No debe de ser satisfacer nuestras necesidades. No significa, hermanas, que nuestras necesidades no deben de ser satisfechas, sino que cuando nosotros nos ocupamos de alabar y adorar a Dios, de alabar a Dios con nuestros himnos, con nuestras oraciones, y escuchando la predicación de su palabra, sometiéndonos a su palabra, todo eso, la unidad, el gozo, la comunión, entonces se van a dar, hermanas, de una forma tan natural como el resultado y la evidencia de la gracia generosa de Dios. Si se fijan, esto es como que al revés, ¿verdad? Es primero pensar en el Señor, centrarnos en el Señor, satisfacer al Señor, pensar que si Él está pensando que se está agradando de lo que le estamos brindando de manera individual y a la vez colectiva como iglesia, después de esto, eso produce de manera natural la unidad, el gozo, la comunión, todo esto. ¿Por qué? Porque la gracia generosa de Dios se está manifestando en nuestra vida. Hermanas, ahora, si eso de la adoración es tan importante, hablemos entonces ahora de la preparación para el culto. ¿Quiénes se deben de preparar para el culto? ¿Solamente el pastor y la esposa del pastor? ¿O solamente los diáconos o los líderes o los maestros de escuela dominical? O las personas que ocupan algún liderazgo en la iglesia, ¿solamente ellos son los que deben de prepararse para el culto? No, hermanas, todos y cada uno de nosotros como creyentes, como parte de la iglesia, nos debemos de preparar para adorar a nuestro Dios. Muchas veces esto no va a ser muy fácil de hacerlo. Ahora, aquí estamos hablando de la parte práctica de la preparación para ir a la iglesia. Hemos comentado que la adoración debe de estar centrada en Cristo y que la adoración a Dios es un resultado natural de una vida que día a día está decidiendo adorar al Señor con sus pensamientos, con sus decisiones, en las labores o tareas que diariamente realiza,
¿Para qué? Para que cuando llegue el domingo o vaya a llegar el domingo, yo también, por lo tanto, esté dispuesta a prepararme una noche antes, un día antes o el tiempo que usted necesita para decir, bueno, entonces yo también con gozo quiero ir y prepararme porque ese día es un día especial en el cual yo me voy a reunir de manera colectiva y entonces yo voy a presentar de manera individual mi adoración a Dios para glorificar el nombre de Dios. Y por lo tanto, pues yo quiero prepararme para eso. Y a veces no es fácil, porque muchas veces los domingos por la mañana o los días del servicio hay discusiones entre la pareja o con los hijos. Debemos de prepararnos con tiempo en todas las cosas, de una manera tan práctica como la ropa que vamos a usar, lo que vamos a necesitar llevar, pensar en el desayuno, anticiparnos si es posible, ponernos, no sé, de acuerdo a la hora de levantarnos, planchar la ropa por la noche, quizás irnos a la cama temprano. Y lo ideal sería compartir un breve momento de oración familiar antes de salir a la iglesia, para que Dios sea glorificado, que nosotros, ¿verdad?, tengamos un corazón dispuesto y preparado para presentar una adoración que le honre y que le glorifique. ¿Creen que si llevamos a cabo algunos cambios, entonces la adoración que le estemos presentando a Dios los domingos por la mañana mejoraría? Creo que sí, si lo hemos entendido de la manera correcta. Si sabemos que necesitamos preparar nuestro corazón principalmente, si hemos entendido que el objeto de nuestra adoración es Cristo y que nuestra adoración debe de ser cristocéntrica, entonces llevar todos estos pasos de manera práctica van a ser como un ejercicio que va a complementar, ¿verdad?, la adoración que honra y que glorifica a Dios. Nuestra mente debe de estar para eso centrada en el Señor. Esto nos va a ayudar para no ser culpables de idolatría. Cuanto más conozcamos al Dios que adoramos, más le daremos una genuina adoración que le complazca a Él. Cada mujer, cada una de nosotras, hermanas, que nos consideramos cristianas, pues debemos de comprender que la adoración es la máxima prioridad de nuestra vida. Debemos imponer disciplina a este asunto de la adoración, porque esa es la voluntad de Dios para nosotras en el Evangelio. Y ya por último, una manera también práctica o un ejercicio sería, hermana, que tú en una hoja escribas qué puedes hacer junto con tu familia para estar espiritualmente preparados para el culto de los domingos en la mañana. Haz una lista y compártela con tu esposo, con tus hijos. Trabajen juntos en equipo para llevar a cabo su plan. Que el Señor les bendiga, hermanas, y que el Señor nos ayude para poder poner en práctica su palabra. Hasta la próxima.